Soy Adolfo Menéndez Fernández, coleccionista español que vivo en Madrid. Quería extraernos pues, un secreto, casi diría un mundo paralelo de la fotografía que surgió en Japón, se desarrolló durante varias décadas y que es realmente desconocido. Permitirme compartir unas slides donde veremos principalmente pues, cámaras como esta, cámaras TLRs o incluso marcas ya conocidas que también han participado dentro del desarrollo del mundo Volta, de las cámaras Voltas como Mamilla. En este caso tenemos una Mamilla aquí. Permitirme compartir y durante estos 15 minutos pues iré mostrándose un poco cómo se ha desarrollado este mundo secreto, dado que fuera de Japón prácticamente es un desconocido y que ha durado pues prácticamente desde a comienzos de la Segunda Guerra Mundial hasta su finalización allá por el principio de los 70, y un desarrollo bastante largo en el tiempo. Bueno, vamos a ver este secreto japonés, como os comentaba, con cámaras como esta, pequeñas cámaras Bakelita, donde la característica de ellas son su soporte, el formato que utilizaban de película, que era un 35 milímetros, aquí lo tenéis, está en el tercer lugar empezando por la derecha, más pequeño que el formato tradicional 135, que es el que ha triunfado universalmente en la mayoría de las cámaras, o frente a otros formatos más grandes como el 120, o incluso comparado aquí con un formato pequeñito como es el de las cámaras miniaturas, las famosas HIT, mucho más pequeñas, que eran de 17,5. La característica principal de este formato es, en primer lugar, su tamaño. Veis aquí que prácticamente frente a los 48 milímetros son 37, un centímetro más pequeño. Y por otra parte, tenía formatos como el 120, tenía soporte en la parte posterior de papel. Es decir, es un formato que nos permitía menos fotografías en la película, pero por una parte reducía, que es lo que se buscaba con este formato, reducir el tamaño de la cámara, en cierta medida hacerla más económica y universal. Fue un formato que comparado con el 135, originalmente no tenía perforaciones, puesto que el arrastre no necesitaba una rueda que traccionaba, y nos permitió pues, formatos de tamaños de fotograma más diversos, ¿no? Aquí sí que en el mundo japonés, lo veremos más adelante, pues tenemos formatos 24-24, 25-25 originalmente, hasta 24-26 recuerdo en alguna TLR, etcétera, ¿no? Las exposiciones son menores, no llegan a máximo unos 20 exposiciones por rollo versus a las 24-36 que teníamos en el formato 31. Un cartucho más pequeñito, vemos que no tiene los ajustes que nos permiten traccionar, ¿vale? Y bueno, nació, para ser una historia, un secreto japonés, como os decía, pues ha nacido bastante lejos de allí, nació en Nuremberg, de las manos de la empresa Voltaver, fundada por Johannes Volten, de ahí deriva el nombre inicial de este formato, que se dedicaban a pues, componentes plásticos, ¿no? Peines, etcétera, en su fábrica de Nuremberg, y que después en el 37 evolucionó ya, cambió su nombre a Fotavit, y de ahí nacen las primeras cámaras que posiblemente estas sí que sean familiares, pues son cámaras alemanas. Esta es la primera Voltavit, la que la caracteriza y se distingue muy fácilmente por sus bisagras externas, que la hacen un poquito más alargada, una cámara sólida, de unas características para su tiempo, un tamaño reducido, unas características interesantes para aquella época. Era lo que permitía este formato, cámaras más pequeñas. Va evolucionando esta cámara, la Voltavit, esta es de aproximadamente 1937, en mi colección, y ya desaparecen, las hace todavía más compacta, desapareciendo esas bisagras laterales que le permitían abrir. Años posteriores, la empresa pasa a denominarse Fotavit y abandona este formato o esa película con soporte de papel posterior para irse a un formato universal como en 35, sin abandonar todavía esa idea original de cámara más pequeña, para ir a 2 casetes
donde salía la película y se bobinaba, y de un dispositivo para permitir bobinar dentro la película dentro de esos casetes. Esto es el desarrollo que tuvo en esta empresa alemana, que ya después, posteriormente, pues dejó de fabricar cámaras. Aquí lo tenéis, este formato, el formato que tenía esta película en Foltabit. Y dejadme pasar a lo que realmente hoy me interesa contaros, que es el mundo, digamos, el mundo paralelo y el desarrollo que este formato tuvo en Japón. Años 30, estamos en un Japón que a nivel de fabricación de cámaras, pues todo lo conocéis, empezó copiando cámaras, inspirándose en otras de fabricación alemana, americana, etcétera, sobre todo alemana, como Leica, Zeiss, en cámaras como la Perlet de Rokousa, la marca Rokousa, que tiene una inspiración clara en la Best Pocket, más quizás en la Zeiss Eye con Picolet. Y esto es la generalizada. Y así se presenta la primera Voltax. Las Voltax, que es una copia prácticamente idéntica, muy similar. Tiene alguna diferencia, pero bueno, se inspiran en la Volta alemana. Estamos hablando de años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos a tener varios modelos de Voltax y empieza a difundirse. Lógicamente, nos llegan a los años 40, marcados por la Segunda Guerra Mundial, Japón, destrucción de su tejido industrial, de su tejido dedicado al desarrollo de la fotografía. Todo eso, bueno, hace que se ralentice. Surge adicionalmente, ya una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, vuelve a renacer toda esta industria tratando de adaptarse al entorno que tiene, al contexto, es decir, pocos materiales, necesidad de desarrollo de fotografía barata. Es ahí, por ejemplo, donde surge las famosas HIT, tan pequeñitas como esta que tengo en la mano, que utilizan formato 17,5, justo la mitad del 35, y también ven interés en el formato Volta, nuevamente porque son capaces de producir cámaras de un coste relativamente más bajo que un formato 35, al ser más pequeñas, menos material, más sencillez, etc. Ahí es donde vuelve el interés por este tipo de cámaras. Seguimos con unas cámaras metálicas pesadas del estilo, pues veis ahí las características técnicas, características sencillas, pero bueno, que ya permiten hacer alguna fotografía un poco más avanzada, con visor de apertura en la parte posterior. Van evolucionando en esos años 40-50, manteniendo la línea. Y es el 50 cuando en este proceso de reconstrucción de Japón, impulsado por la ayuda estadounidense, que permaneció allí bastantes años, se comienza también a exportar, y es, en términos de fotografía y de este formato Volta, posiblemente el de mayor riqueza, variedad, difusión, etc., ¿no? Y ahí es donde surge la baquelita como material, ¿no? Cámaras como esta que tenéis ahí en pantalla, esta de baquelita roja, esta Ebony, etcétera, que marcan el desarrollo. Originalmente son cámaras con carga vertical, en este caso por encima, a diferencia de una Leica, por ejemplo, que tiene una carga por la parte inferior, ¿vale? Surgen así y van evolucionando, cámaras muy sencillas, veis prácticamente dos velocidades, vamos, click and shot, ópticas también muy sencillas, etcétera. Una carga un poco más complicada que te obligaba a quitar estos dos pernos que tenemos aquí, estos dos tornillitos, pues que te obligaba a separar. Las cámaras muy sencillas, casi para niños, diríamos, y que van evolucionando a cámaras un poco más complejas, incluso como pasa en la industria argentina o en la industria española, donde aparecen ejemplares un poquito más raros en baquelita, muy bonitos, ¿vale? Y que incluso ya admiten y simplifican la carga con carga posterior. Carga posterior que me va a simplificar, como es esta Ebony, lo veis ahí un F8, F11, muy sencillita. En este caso, con soporte 24-36, 10 películas, perdón, 10 fotografías por carrete, pero que va avanzando a nivel de complejidad para el usuario amateur, fotógrafo amateur, con una carga posterior, como ya, bueno, prácticamente en todas las cámaras 35 milímetros. Avanza, aparecen muchas marcas, Rich Freight, Ebony, como os enseñaba, Stark es posiblemente la
la de mayor difusión, y aparecen cámaras un poco más sofisticadas con diseños diferentes, 24x36 nuevamente, como es esta Richlet, de la marca Rich Ray. O incluso llegamos, ahí abarcamos otros campos. Aparecen cámaras estéreo, Noca de la colección de mi amigo Jesús, de la colección Fotico, de fotografía, que también vio sus años de gloria, digámoslo así, con cámaras como esta Inoca estéreo. Y aquí, si me permitís, voy a parar un minuto a una de las marcas que más desarrollo pudieron hacer dentro de este mundo o este formato Volca, como fue Togodo. Togodo es conocido sobre todo por las HIT, las cámaras de 17,5, pequeñitas, de innumerables marcas. Vemos en sus frontales estas cámaras pequeñitas de juguete, vemos diferentes marcas. Pues bueno, también Togodo tocó este campo y desarrolló bastantes cámaras, ¿no? Cámaras como esta Hobix, que es de visor superior, tenía dos visores, un visor lateral, pero también nos permitía hacer una visión, a ver si lo consigo abrir, un visor posterior, ¿vale? También surgen cámaras TLR, como esta Muse Makeflex, cámaras que, a diferencia de otras TLR, son mucho más reducidas, un formato acorde a este carrete Volta, que nos permite reducir bastante el tamaño de estas cámaras. Cámaras, lógicamente, con diferencias a nivel de lentes con las TLR, no son tan potentes, pero sí que nos permiten, pues bueno, llevar una TLR en un tamaño reducido. Aquí tenéis dos ejemplos. Más ejemplos de Togoda en diferentes diseños, como esta Hobix, que nos recuerda un poco a las HIT, aunque si bien su tamaño es un poco superior, o ya más evolucionadas, que aparecerían en años posteriores, pues cámaras más modernas, que prácticamente se confunden con los formatos de 35 milímetros. Vamos ya a los años 70, aquí sí que Japón renace, empieza a surgir compañías que después han liderado de todo lo que es la fotografía mundial a nivel de cámaras. La industria empieza a invertir en investigación, desarrollo y pasa a ser un referente mundial, ¿no? Un referente mundial, cámaras baratas, que prácticamente se comen esos 60, 70 en el mercado mundial, y más adelante, pues cámaras como Canon, Nikon, marcas que hoy en día siguen ahí presentes, ¿no? Aquí vemos una evolución interesante. Todavía subsiste, a pesar de la competencia, porque es muy difícil ya competir con un formato de adopción universal como es el 135, pues aparecen cámaras que ya no mantienen esa filosofía inicial de reducción de costes, sino todo lo contrario. Son cámaras más grandes que prácticamente no podemos distinguir, de las cámaras 135. Alguna, de hecho, sí que tiene su versión en 135, como la ANI, que la podemos encontrar en muchos países, una cámara barata 135, pero intentan competir con las 135 sacando este formato, ¿no? Ahí veis cómo de la, pues con esta Meusupi, que antes hablábamos de Togoda, pues ya tienen un tamaño considerable. Aparecen ya en formato regalo, etcétera. Y esto es lo que os quería contar. Habéis visto que es un secreto, para mí es fascinante. Estamos hablando que hay más de 100 cámaras, se desarrollan más de 100 cámaras en el mercado japonés utilizando este formato poco conocido, prácticamente desconocido, puesto que esta película fuera de este país no ha existido, y que recuerda, a veces nos recuerda esa evolución que ha tenido la fotografía, ¿no? Desde épocas de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, pues hemos visto esa evolución paralela, desde cámaras también que han existido de tipo fuelle, estéreos, TLRs, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mercado muy local, no logró trascender. Y bueno, es un testimonio de lo que empezó siendo una copia, cómo consiguió hacer que Japón lo llevase a otro nivel, a otro mundo. Llegando, como os comentaba, tenemos localizadas más de 100 diferentes variedades de este tipo de cámara, ¿no? Así que nada, agradeciendo nuevamente el tiempo, vuestra dedicación, y quedando a vuestra disposición. Siento no poder estar presencialmente ahí, pero bueno, supongo que tengáis mi correo, mi contacto. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, y nuevamente encantado de presentaros este mundo
que creo que era secreto para vosotros. No es un secreto, pero es fascinante. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.